Con el control central temprano, establece una presencia sólida, manteniendo un equilibrio dinámico. El desarrollo del caballo A refleja la influencia central, manteniendo el equilibrio dinámico. La expansión contesta el centro, manteniendo la igualdad posicional. El alfil se fiancheta, buscando el control central a distancia. El avance del caballo A solidifica la estructura central, manteniendo la igualdad. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo de la columna B a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La búsqueda de seguridad con el enroque mantiene la posición dinámica y equilibrada. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla B5, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. El desarrollo del alfil A es un movimiento sólido que apoya el centro. El desarrollo del caballo A es una jugada sólida que apoya el centro. La colocación del caballo en refuerza el control central de manera sólida. Con la torre en, se prepara una acción dinámica en el centro. La maniobra del caballo A es un ajuste posicional sólido. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones.
dando paso a el alfil a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B3 para afianzar el control posicional. La jugada en roque corto de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D4, capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. La recaptura con el peón en mantiene una sólida presencia central. Se controla espacio, pero sin abordar la iniciativa del oponente. La jugada el alfil a la casilla H4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla H3 para afianzar el control posicional. La maniobra del caballo A es un movimiento sólido buscando mejores casillas. El desarrollo del alfil A activa la pieza de manera sólida. La jugada el alfil a la casilla F3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla G6 para afianzar el control posicional. El empuje del peón A es una jugada sólida de expansión en el flanco. La retirada del alfil A es un ajuste posicional sólido. Con la dama en, se centraliza la pieza, mejorando la coordinación. La maniobra del caballo A es un movimiento sólido, aunque pasivo. El desarrollo del alfil A es una jugada sólida que clava una pieza. La jugada el alfil captura en la casilla G4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla D1, capturando material clave, dando lugar a el alfil captura en la casilla D1, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La recaptura de la dama es una jugada sólida que centraliza la pieza. El empuje del peón lateral es un intento sólido de ganar espacio. Con la torre en, se prepara presión central, una jugada sólida. La centralización de la dama en es un movimiento sólido de reubicación. La maniobra del caballo A es una jugada sólida que busca tácticas. Con la torre en, se apoya el centro, un sólido control. El avance del peón A es sólido, reforzando el espacio lateral. La maniobra del caballo A es sólida, buscando casillas centrales. La jugada el caballo captura en la casilla G3 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla G6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo de la columna H a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F4, de un intercambio favorable, posibilitando el rey a la casilla H1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla G3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón de la columna H captura en la casilla G3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la dama a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad,
permitiendo la dama a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla C5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B, captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. La colocación del caballo en asegura un puesto avanzado, obteniendo ventaja. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla D4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con el caballo a la casilla F6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La captura del peón en es sólida, ganando material y estableciendo dominio. La reubicación de la torre A es un esfuerzo defensivo sólido pero insuficiente. La centralización de la dama en es sólida, coordinando piezas para el ataque. La jugada la torre a la casilla C6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C1 para afianzar el control posicional. La colocación del caballo en es sólida, consolidando una ventaja decisiva. La jugada la torre captura en la casilla C4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando lugar a el caballo de la columna B captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Se previene complicaciones tácticas y se mantiene el control posicional. La jugada la dama a la casilla H5 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna A captura en la casilla B3, capturando material clave. Dando lugar a la dama captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C4. Debilitando la estructura defensiva rival. La captura del peón en es sólida, cambiando piezas con ventaja abrumadora. La recaptura del rey es sólida,
aceptando la pérdida de material. La captura del peón en es sólida, explotando aún más la posición rival. La reubicación del rey A es una maniobra defensiva sólida en posición perdida. La colocación del caballo en es sólida, incrementando la presión y la ventaja. La jugada la torre a la casilla E2 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla E6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo el caballo a la casilla E7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La dama en es sólida, manteniendo una abrumadora ventaja ganadora. La centralización de la dama A es un intento sólido pero inútil de consolidar. La torre en es sólida, sellando la victoria con una ventaja abrumadora.